Para el hombre primitivo, el fuego era algo divino y aterrador. La cólera de los dioses, capaces de vomitar fuego desde las entrañas de la tierra o de lanzar el rayo y el trueno que incendiaban los bosques. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el hombre aprendiera a recogerlo y a cuidarlo, y mucho más hasta que descubrió cómo producirlo. En ese momento nacía el primer chamán, el primer hombre que fue capaz de robar el fuego a los dioses. Se estima que el ser humano domesticó el fuego en el Pleistoceno medio, hace unos 360.000 años. Este hecho fue determinante para el desarrollo de la humanidad, que todavía tendría que padecer 3 épocas glaciares. Nació el concepto del hogar, en torno al cual se reunía la comunidad. La diferencia entre lo crudo y lo asado, entre el frío y el calor. Con el fuego se defendían mejor de las fieras al iluminar las tinieblas de la noche. Los guardianes del fuego, que aún subsisten entre algunos grupos selváticos como los pigmeos de Centroáfrica, comenzaron a ser considerados hombres sagrados con poderes extraordinarios. Alrededor de las hogueras de campamento, en las noches estrelladas del Neolítico, el hombre primitivo se hacía preguntas sobre el sentido de su existencia, sobre el origen de las poderosas fuerzas de la naturaleza, y poco a poco creó su propia cosmovisión. Para los primeros chamanes, todos los elementos que les rodean están animados. Tanto hombres como plantas, animales u objetos tienen espíritu. Perciben energías incomprensibles a las que atribuyen un origen divino, y así nacen las deidades naturales de las montañas y el mar, del bosque y el desierto, del viento y la lluvia. Tratan de interpretar el enigma de la noche y el día por medio de la pugna constante entre los dioses Sol y Luna, en la que el gran astro se impone y se convierte en el rey de todas las deidades. El dios Sol vence a la oscuridad de la noche e ilumina la vida. El hombre aprende de la observación de otras especies desde la atalaya que le concede su inteligencia superior. Imita los hábitos de muchos animales, principalmente a los que eleva la dignidad de totémicos, y preside absorto el gran espectáculo de la vida. La muerte, que acecha a cada instante, es otro misterio incomprensible desde el principio de los tiempos. La posibilidad de no ser, de no existir, de desaparecer para siempre, no cabe en la mente humana. Los primeros chamanes, que por su sensibilidad intuyen la existencia de mundos paralelos, comienzan a plantearse la vida después de la muerte. Elaboran numerosas teorías sobre la trascendencia y desarrollan complicadas técnicas para pertrechar convenientemente a los muertos en su viaje final al más allá. La momificación y los enterramientos con todo tipo de objetos aseguran la subsistencia del difunto en la otra vida. La obligación de despedir correctamente a los muertos y rendirles culto da lugar a los ritos funerarios, muchos de los cuales siguen constituyendo un enigma en la actualidad, como los sarcófagos del acantilado de Carajilla, en Perú, los féretros de la cultura chachapoyas
que nos recuerdan a los Moai de la isla de Pascua, tienen su mirada perdida en un horizonte hasta ahora desconocido. El culto a los muertos refuerza la conciencia de grupo. Los difuntos siguen presentes para la colectividad. En muchos lugares se les despide con alegría y admiración, como entre los Batonú del antiguo Dahomey. La muerte y las experiencias próximas a ella han constituido el mejor medio de aprendizaje para el chamán. Salvando a otros de la muerte, ha dado sentido a su principal actividad, la de curar y dar sosiego a la comunidad. La necesidad de despedir bien a sus muertos lleva a algunas comunidades a sacrificios desmesurados. Entre los Toraya de la isla de Sulawesi, los funerales son un gran acontecimiento en los que la familia del difunto debe sacrificar un gran número de bueyes para honrar su memoria y tranquilizar a sus vecinos. Si el muerto no queda satisfecho, volverá y ocasionará problemas a los vivos. Las referencias más antiguas registradas sobre el chamanismo nos llevan hasta el sur de Siberia y el norte de Mongolia. Al amparo del bosque boreal habitan muchas tribus nómadas que sustentan sus creencias religiosas en la figura del chamán. No en vano, la palabra chamán, de uso internacional, es de origen machutungu y llega al vocabulario etnológico a través del ruso. Cuando la espesura de la taiga parece incendiarse con los últimos reflejos del sol, los chamanes inician sus invocaciones. A partir del siglo XVI, la mayoría de estas tribus nómadas se convirtieron al budismo lamaísta tibetano, pero el chamanismo sigue presente. El elemento principal en sus ceremonias es el tambor de piel de cabra, el tambor de paz, como es llamado. La enorme baqueta con la que se tañe personifica al caballo volador que transporta el alma de los chamanes al reino de los muertos para luchar contra los demonios. Los chamanes experimentan severos trances que les facilitan el paso a la dimensión de los espíritus. En ese estado anímico curan a los enfermos, acompañan a las almas de los difuntos al más allá y protegen al clan y a su ganado de los entes diabólicos. Los chamanes necesitan alcanzar un estado modificado de conciencia para poder desarrollar su actividad. En algunos casos también inducen a la colectividad a lograrlo. El trance puede ser con posesión o sin posesión. En las culturas africanas y caribeñas es donde más se da la posesión. Son trances cinéticos en los que el canto y el tambor juegan un papel primordial. Las deidades y espíritus que invocan poseen a los adeptos y les proporcionan alivio y paz interior. A través de la historia, el trance ha ayudado al hombre a liberarse de las presiones psíquicas y físicas y a encontrar el equilibrio.
La liberación del cuerpo le permite realizar una profunda catarsis que refuerza su salud mental. El chamán es también curandero, pero no todos los curanderos son chamanes. Para que un chamán ejerza su influencia sobre los enfermos, es necesario que se traslade al mundo de las energías sobrenaturales y reclame su ayuda. El enfermo, en este caso una mujer mayor guineana, debe tener confianza en la sabiduría del chamán. Los espíritus poseen a la médium y dictaminan el tratamiento que deben aplicarle al anciano. No siempre los trances duran el tiempo suficiente para entender el designio de los espíritus. Por eso tienen que invocar sucesivamente hasta completarlo. Cada persona experimenta de forma diferente el estado de posesión. A veces es traumático. El poseído es víctima de deformaciones y espasmos. Cuando el espíritu la abandona, vuelve a su estado normal. Por lo general, no recuerda lo sucedido. La sangre del sacrificio aplaca la ira de los dioses malignos. Estamos en el sur de Benín. El ritual de Zapatá está dedicado al dios Barion, al dios de la viruela. Estos pueblos sufrieron una gran mortandad a causa de esta enfermedad. La ceremonia tiene la finalidad de mantener contento a Barion para que no les envíe la viruela. Una mujer es poseída por Mosinchi, el espíritu de la pantera, que representa el lado oscuro de la magia, la brujería. Sus movimientos imitan al letal felino que lentamente se acerca a la presa para llevarla hasta la morada del terrorífico dios. Al pie de la cruz que preside la tumba del barón Samedi, un grupo de voduistas se reúne para realizar un ritual. El ungán o sacerdote, que se encuentra en un profundo éxtasis, es capaz de someterse a cualquier prueba. El poder del barón le protege. El trance con posesión le permite comer cristales sin herirse. En Haití, los practicantes del vudú experimentan trances cotidianamente. En una ceremonia de Guinea, en la playa de Limonat, una mujer es poseída por Ersulí, la Virgen de Alta Gracia en el sincretismo. Trata de clavarse un pequeño cuchillo para demostrar que en esos momentos es invulnerable. Durante el Muharram musulmán, los participantes llegan al estado de trance sin posesión mediante la mortificación. La autodisciplina les lleva a situaciones de éxtasis profundos, a estados alterados de conciencia en los que visualizan la otra realidad, un ámbito metafísico en el que se unen con Dios.
También entre los cristianos se practica la mortificación y la disciplina. Picados, empalados, flagelados e incluso crucificados emulando a Jesucristo como en Filipinas, los fieles maltratan su cuerpo como si fuese un impedimento para encontrarse con Dios. Desde siempre, desde la época cavernaria, el hombre ha intentado trascender a un universo mágico y paralelo para encontrarse con sus ancestros. La danza y los sonidos de baja frecuencia son otro medio para conseguir el estado de conciencia alterada y el trance. Los aborígenes australianos utilizan el didgeridoo en sus cánticos. Es un instrumento sagrado que proviene de la época de los sueños, en que la serpiente del arco iris creó el mundo. Su sonido grave es una llamada del más allá. Los sonidos de baja frecuencia de los tambores, mezclados con los de alta frecuencia de las maracas, influyen sobre la actividad eléctrica del cerebro. La percusión es el alma de África. Según los investigadores Gilek y Ormestad, cuando el ritmo de los tambores se acopla entre 4 y 7 ciclos por segundo, se consigue la frecuencia más eficaz para que sobrevenga el éxtasis. No es necesario el ritual. En espectáculos de percusión como el de Mustafa de Ghana, los africanos pueden llegar al éxtasis. La danza es esencial en el trance chamánico. La doctora Maite Dubia, especialista en musicoterapia, nos habla de las potentes energías que liberan los chamanes al danzar, como estos santeros cubanos que sufren profundos trances. Hay chamanes que afirman que entre las vértebras se encuentran los 7 túneles espirituales más importantes del ser humano. La danza crea armonía y equilibrio en el interior del cuerpo y ayuda a desbloquear esos túneles por los que entrarán los espíritus. Los derviches giradores son un claro ejemplo del trance cinético sin posesión. Los danzantes sufíes de Turquía interpretan el sema con una mano abierta hacia el cielo y la otra hacia la tierra. Giran representando a los planetas y llegan al éxtasis cósmico, mientras repiten las palabras sagradas: no hay más Dios que Alá. A 4.000 metros de altura, en las orillas del lago Titicaca, las piedras nos hablan de chamanes, de grandes magos que heredaron la sabiduría de la misteriosa cultura tiahuanaco. Extraños rostros totémicos cuyo mensaje permanece encriptado en un vocabulario jeroglífico que todavía nos es desconocido. Ciclópeos observatorios cósmicos donde se celebran reuniones místicas. Estamos en una de las regiones más enigmáticas del planeta.
Solo los chamanes son capaces de mantener su conciencia despierta mientras se encuentran en éxtasis, entre el mundo de los vivos y la dimensión inmaterial del espíritu. Antes del amanecer, los magos andinos realizan sus ofrendas para dar la bienvenida al Tata Inti, al dios Sol. El humo de sus saumerios se eleva en invocación a Viracocha, que creó el mundo desde esta isla del Sol. En los mercados de brujos de las ciudades andinas podemos encontrar remedios para casi todo. Hierbas, ungüentos, amuletos y elementos mágicos que utilizan los chamanes en sus ceremonias, como los cráneos de momias que fortalecen el poder de los altares. Algo imprescindible para comunicarse con el más allá son los cactus de San Pedro, de donde se extrae la mescalina. Desde tiempos remotos, los chamanes han empleado plantas alucinógenas para alcanzar el estado alterado de conciencia necesario para realizar su actividad espiritual. Plantas que contienen alcaloides del tipo indólico y visionario que les permiten el paso al trasmundo, a una realidad aparte, como la definió el antropólogo y escritor mexicano Carlos Castaneda. Esterito de Cañari, cuenta y hay por cuenta, nombre y hay por nombre, allí vamos hombre, vamos trabajando, vamos levantando. Las plantas siempre han estado presentes en el desarrollo humano. Desde tiempos inmemoriales, el hombre comenzó a descubrir los secretos que guardaban los bosques. Plantas que pueden curar y plantas sagradas que han sido veneradas por las culturas arcaicas. Hongos, raíces, lianas, flores y frutos que contienen sustancias enteógenas que permiten la comunión con los dioses. Los chamanes de las tribus amazónicas emplean numerosos enteógenos como la ayahuasca, el yopo, los psilocibes y la epena. Estos indios ánima de la cuenca del Orinoco esnifan la sacona para encontrarse con el espíritu protector de su animal totémico y poder visualizar el futuro, diagnosticar enfermedades o prevenir tragedias. Escritores, antropólogos y científicos como Aldous Huxley, Gordon Watson, Evan Schultz o Albert Hoffman han estudiado en profundidad la religión arcaica y los embriagantes chamánicos, llegando a sorprendentes conclusiones sobre el uso de estas plantas de los dioses, cuyos efectos son extraños, místicos, insólitos, inexplicables y siempre desconcertantes. Para la mayoría de los indios amazónicos, el mundo real es el que se revela bajo los efectos de las plantas alucinógenas. La vida cotidiana es una mera ilusión. Son culturas milenarias que generación tras generación han acumulado un profundo conocimiento de la farmacopea botánica de la selva.
saben cómo encontrar los remedios medicinales para el cuerpo y para el alma, como estos chamanes Sánema que extraen de las cortezas del yaque el alcaloide visionario que les transportará al país de sus ancestros. En estado de trance, desde la lejanía de su viaje psicodélico, los chamanes amazónicos visualizan la maldad y se enfrentan a ella extirpándola del cuerpo de los enfermos. En el corazón de la jungla africana, los bangis o adeptos al culto del Bwiti ingieren la raíz de la iboga y danzan junto con sus espíritus protectores. La raíz de la planta sagrada del Bwiti, la tabernante iboga, contiene un poderoso alcaloide enteógeno, la ibogaína. Los bangis la ingieren en sus ceremonias que duran toda la noche. Sufren severos trances de posesión que les trasladan al mundo de los espíritus bajo el control de la ñima, como llaman a los chamanes en este culto. De origen sincrético, el Bwiti escenifica la comunión católica al tiempo de ingerir la iboga. Es una religión de complicada liturgia que mezcla el antiguo culto africano a los muertos con la religión católica. El principal elemento litúrgico es el arpa sagrada, que representa a Banjoku, la primera mujer que comió iboga y vio más lejos, como ellos dicen. Estas son las primeras imágenes que se han conseguido filmar de las ceremonias secretas de Bwiti en Guinea Ecuatorial, donde los bangis son perseguidos. En un país donde el poder se sustenta en los rituales de brujería tradicional, en los que todavía se come carne humana,
Los Bangis luchan desde su mundo ultrasensible contra estas prácticas de antropofagia difíciles de entender para los occidentales. Desde sus templos, escondidos en el interior de la jungla, los Bangis comulgan iboga y se encuentran con Dios. El eco de sus bellas letanías se transmite bajo la bóveda vegetal de la selva y se convierte en un conjuro contra la muerte. Mucho antes de que llegasen los negros bantúes a Centroáfrica, ya estaban allí los pigmeos, y mucho antes de que los bantúes comiesen iboga, ellos ya la utilizaban. Los pocos grupos pigmeos que todavía habitan en el corazón de África viven prácticamente en el Neolítico. Posiblemente hace cientos de miles de años que utilizan la iboga en sus ritos chamánicos para encontrarse con el arcano del bosque al que consideran su dios. El chamán elige a los más fuertes para que ingieran el enteógeno y viajen para obtener respuestas. En el sur de Benín, las fachadas de los templos de Bodum se decoran con pinturas de los grandes maestros y con deidades propias de esta religión africana. Aquí reciben instrucción los novicios. Solo salen del convento una vez al año mientras dura la iniciación. Se les llama los niños Dahomey y son absoluto tabú. Nadie puede hablar con ellos y menos aún tocarles. Para los fieles, el idioma onomatopéyico que hablan no es de este mundo. El bongo se lleva el alma del aspirante río abajo hasta el mundo de los espíritus en la iniciación al Bweti. Cuando termine el ritual, el niño resucitará como un ser renovado, como un banji. El combo u obispo le pincha con una aguja en un acto que simboliza su muerte física. Todas las iniciaciones chamánicas tienen el significado simbólico de muerte y resurrección. En este caso, el aspirante comienza a comer iboga en grandes dosis para viajar al otro mundo en su muerte simbólica. Le abren la cabeza, como ellos dicen. A su regreso le imponen un nuevo nombre. Hay iniciaciones muy severas como las de palo de monte, también llamado la ley de Ocha, el reverso oscuro de la santería cubana. Los paleros trabajan con muertos e invocan a poderosos espíritus malignos. Los sacrificios que realizan para dar de beber a sus deidades son crueles y sangrientos.
convocan sus ceremonias en secreto porque no están bien vistos en la sociedad cubana. En el Tíbet, a casi 5.000 metros de altura, los pueblos nómadas como Khambas, Ando o Golok viven anclados en el tiempo. Practican la religión amarilla, como llaman al lamaísmo, con reminiscencias de la antigua religión del Bompo, basada en prácticas chamánicas. Son gentes que poseen una gran sensibilidad para percibir la energía de la naturaleza. No es extraño encontrar lugares marcados como santuarios por su especial magnetismo. En las paredes de los cañones vemos petroglifos que hablan del loto, el símbolo del Ser Supremo. Las cabeceras de los ríos son lugares misteriosos donde cada piedra, cada risco está marcado por los sutras de los místicos. Son muy religiosos. En cada tienda nómada hay un tanka ante el que se postran para orar al menos 4 veces al día. Los nómadas tibetanos acuden a las consultas de los chamanes tradicionales. La medicina tibetana se basa en los 4 tantras médicos budistas que describen unas 84.000 enfermedades para las que enumeran 2.000 remedios diferentes. En los bosques de la meseta tibetana encuentran 2.890 especies de plantas, 160 especies animales y 74 tipos de minerales que pueden utilizar en sus compuestos curativos. También en las alturas, en las laderas de la cordillera sagrada de Apolobamba, en Bolivia, encontramos a las caravanas de los Cayaguayas. Son chamanes nómadas que viajan por toda Sudamérica curando a los enfermos. Conocen a la perfección la botánica de los Andes. No en vano fueron los Cayaguayas los primeros en utilizar la quinina en el tratamiento de la malaria. Cuando llegan a un pueblo, reciben a los enfermos que a veces les esperan desde hace meses. Hay quien asegura que son los herederos de los conocimientos que poseían los antiguos sacerdotes de la enigmática cultura tiahuanaco. Cada enfermo les explica el mal que padece y les entrega un paquete de hojas de coca. Los chamanes las usan como oráculo, las mueven y las esparcen ritualmente para visualizar el diagnóstico. En cada rincón del planeta existen prácticas chamánicas basadas en la sabiduría del tiempo. Técnicas ancestrales que se siguen aplicando para aliviar el dolor, curar la enfermedad y evitar la muerte.
En Vietnam se utilizan los vasos calientes para las afecciones traumáticas. El fuego roba el oxígeno del vaso, que al ser colocado sobre la piel del paciente hace el efecto de ventosa. La técnica se basa en el tiempo que debe estar colocado cada vaso en cada uno de los puntos energéticos del cuerpo. En África, la enfermedad tiene una trascendencia religiosa. Siempre está provocada por la intervención de un espíritu o un conjuro. Los chamanes conocen infinidad de remedios botánicos, minerales y animales que utilizan para curar físicamente. Pero la curación no será efectiva hasta que se trate al paciente con la medicina del alma, que neutralice el maleficio en el que haya caído. Nada es por casualidad. Por ejemplo, saben que el paludismo lo provoca un mosquito y que se cura con quinina. Pero la etiología de la enfermedad residirá en algún hechizo que haya realizado una tercera persona para enviarle el mosquito a la víctima. Recientemente, algunos chamanes han empezado a trabajar en hospitales junto a médicos occidentales. Una vez curado el paciente, el chamán actúa sobre el hechizo que provocó la enfermedad. Así evitan otras afecciones futuras de origen psicosomático. La gente se traslada hasta los hospitales tradicionales con todas sus pertenencias, incluidos los animales domésticos. Nunca saben el tiempo que tardarán en curarse. Para los africanos, todo lo extraordinario es producto de la magia. La fuerza y la habilidad de este acróbata le vienen dadas por el poderoso espíritu que le posee cuando ejecuta la danza Baum. Los chamanes Fon, del sur de Benín, exhiben sus poderes en el ritual de Sambetu. Los iniciados levantan los montones de paja y aparecen objetos extraños que al son del tantán parecen cobrar vida. Son exhibiciones públicas que fortalecen la autoridad de los magos. Para nosotros, los occidentales, solo son trucos malabares, aunque no siempre tengan explicación. Estas pajas se consumen mientras parecen bailar al son de los tambores. Nadie podría estar dentro sin quemarse. Quizás lo que presenciemos no sean meros trucos, sino una leve manifestación del verdadero poder oculto de África. Pero ese poder oculto de África se puede volver maléfico bajo el influjo de la luna. Al amparo de la noche, los magos del lado oscuro lo utilizan para hacer daño. Invocan a espíritus tenebrosos que reclaman sangre fresca y sacrificios crueles para permitir que utilicen su fuerza y la dirijan contra gente inocente. La brujería es el verdadero azote de África. En lo más profundo de la selva africana todavía se realizan sacrificios humanos y banquetes caníbales. Creen en la transmisión mágica de la antropofagia. En esta recreación vemos un ritual Fang de Evu.
La víctima, atada y enajenada por la inhalación del humo del cannabis que queman en el fuego, es decapitada entre los cráneos sagrados. Luego comerán sus vísceras para rejuvenecer. En los cultos africanos y afroamericanos, la figura del adivino es esencial en la lucha que libran contra la brujería. Entre los santeros cubanos, el oráculo reside en el Ifa, de procedencia yoruba. Manejan un complicado código binario que determina el resultado de las consultas. El oficiante va agitando las semillas y, según el número de ellas que queden en su mano izquierda, marcará con los dedos una o dos rayas de diferente longitud. Cuando el propio dios Orula se presenta, todos se arrodillan. El oráculo queda abierto para la consulta. Siguiendo los diagnósticos del oráculo, los chamanes luchan frontalmente contra el mal. La gente cree profundamente en los maleficios y es capaz de enfermar y morir cuando se sienten embrujados. Los exorcismos son cotidianos en estas sociedades donde el mundo de los muertos interfiere decisivamente en el de los vivos. En el hospital tradicional de Catalina, en Guinea Ecuatorial, una mujer se somete a una limpia para expulsar los espíritus que la poseen. Los acólitos de Catalina colocan unos nudos de melomba, los brotes de hojas de palmera, en los lugares que la paciente siente a los espíritus que la atormentan. Luego corean el nombre del brujo que le hizo el conjuro y cierran los nudos para atrapar el mal. En este caso el brujo se llamaba Vicente Bacá. Es la eterna lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. A veces los exorcismos son multitudinarios, como en Porto-Novo, donde periódicamente las deidades de Gun salen del convento Bodún representadas por máscaras y recorren la ciudad para preservarla de desgracias. La gente les teme y les respeta, demandan su bendición y sus consejos y se someten a sus penitencias. Quizás todo lo que hemos visto tan solo sea una invención del hombre ávido de respuestas desde el principio de los tiempos. Una manera de embaucar su ignorancia, una pleitesía para nutrir su soberbia, su pequeñez ante la fuerza de lo natural que le sobrepasa a pesar de su inteligencia. Millones de personas perciben algo que el pensamiento cartesiano niega. Pero, ¿y si están en lo cierto? Y existen los cosmos chamánicos paralelos, una realidad aparte que incida invisiblemente en nuestra existencia. De momento no hay respuestas irrefutables. El hombre seguirá haciéndose preguntas mientras que salga el sol.